Comentario Daniel capítulo 3. ¿Qué historia tan dramática es esta? Imagínese a 3 judíos atreviéndose a desafiar al rey del mundo y a ser diferentes a los miles de babilonios. Aunque este suceso ocurrió hace más de 2000 años, en la distante Babilonia tiene lecciones para nosotros hoy. La lección práctica. Hay un intervalo de 20 años entre este capítulo y los acontecimientos del capítulo 2. Como verá, el corazón de Nabucodonosor no había cambiado ni un ápice. Admitió en capítulo 2, versículo 46 y 47 que Jehová Dios era un Dios grande, pero esta verdad realmente jamás llegó a su corazón. Alabó a Daniel y al Dios de Daniel, pero no se arrepintió de sus pecados ni confió en él. Como resultado, el rey trató de obligar a toda la nación a que adoraran ídolos, lo cual a la larga en realidad quería decir adorar al rey. Después de todo, ¿no era él la cabeza de oro en la imagen que vino en su sueño? Entonces, ¿por qué no hacer una estatua de oro, quizás de madera recubierta en oro, y glorificar más al rey? Así es como actúa el corazón humano cuando no honra a Dios. El hombre se glorifica a sí mismo y trata de que todo el mundo lo adore. Naturalmente, los 3 oficiales judíos no podían seguir las órdenes del rey. Romanos capítulo 13 le dice a los creyentes que obedezcan a los gobernantes y las leyes, pero Hechos capítulo 5 versículo 29 y capítulo 4 versículo 19 aclara que ningún creyente debe desobedecer a Dios por obedecer al gobierno. Cuando el gobierno trata de controlar nuestra conciencia y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. No fue fácil para Sadrach, Mesec y Abednego mantenerse en pie mientras todo el mundo se inclinaba al oír el son de la música, pero rehusaron ceder. Algunos de los otros sabios, versículo 8, aprovecharon esto como una oportunidad para acusar a los judíos, y el rey se encolerizó cuando oyó que su decreto se había desobedecido. Sabiendo que los 3 hombres eran buenos y amigos de Daniel, les dio otra oportunidad, pero ellos permanecieron firmes. Preferían morir quemados antes que claudicar. Así los arrojaron al horno, atados con sus ropas. 3 promesas se destacan en esta historia. La promesa de persecución. Los cristianos deben esperar el horno de la persecución si van a ser totalmente consagrados a Cristo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El mundo nos aborrece y Satanás trata de que calienten el horno 7 veces más. Por supuesto, los 3 judíos pudieron haber presentado excusas y seguir la corriente. En vez de eso, permanecieron firmes juntos y con el Señor, confiando en que Dios se glorificaría a sí mismo, bien sea por su vida o por su muerte. Cristiano, espere persecución. Dios le ha prometido. Lea Filipenses capítulo 1 versículo 9 y Juan capítulo 15 versículo 18 al 20. La promesa de preservación. Dios nunca abandona a los suyos cuando atraviesan la prueba de fuego. Tal vez no nos mantenga fuera del horno, pero entrará con nosotros y nos hará salir adelante para su gloria. La promesa de Dios para usted. Cuando el rey miró
Dentro del horno vio a 4 hombres, y uno de ellos era Jesucristo. Cristo andaba con ellos. Él desató sus ligaduras, los preservó para que no sufrieran daño. Es más, ni siquiera tenían el olor del fuego al salir. Versículo 27. El secreto, su fe. Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 34. La promesa de engrandecimiento. Estos hombres estuvieron en realidad mucho mejor por haber atravesado por el fuego. Por un lado, les dio la oportunidad de andar con Cristo y de sufrir con Él. Vale la pena el peligro y la prueba para saber cuán cerca puede estar el Señor de nosotros. El fuego los libró de sus ataduras, así como los sufrimientos por Cristo hoy nos da gozosa libertad del pecado y del mundo. Su experiencia glorificó a Dios ante otros. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y el rey los engrandeció y les dio honores. Primero los sufrimientos, luego la gloria. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 a 11. La lección doctrinal. En la Biblia, Babilonia es más que una ciudad o un imperio. Representa un sistema. Es la designación de Dios para el sistema de Satanás en este mundo. Babilonia empezó en Génesis capítulo 10, versículo 10, fue la obra de Nimrod, el poderoso que se rebeló contra Dios. Babilonia representa nuestra rebelión contra el Señor y nuestros sustitutos por lo que Él nos da. En Génesis 11 vemos a Babel en su rebelión contra Dios, un intento humano de unidad mundial, política y religiosa. Esto es lo que Nabucodonosor quería lograr con esta gran estatua. Quería unificar a su reino bajo un solo gobierno y una sola religión, pero toda esta artimaña se centraba en el hombre. No había ningún lugar para Dios y se centraba alrededor del oro. Todo este sistema babilónico es la falsificación de Satanás, oponiéndose a la verdad de Dios y tratando de atrapar el corazón, el entendimiento y el cuerpo de la gente. En realidad, el nombre Babel significa la puerta de Dios. Pretende ser el camino al cielo. En verdad es el camino al infierno. Apocalipsis capítulo 17 al 18. Vemos el desarrollo final de este falso sistema. Todos los sistemas materiales, culturales y religiosos del mundo unidos en una federación mundial. Dios permitirá que este sistema de un mundo crezca y luego lo destruya de una vez por todas. Es importante que usted conozca la diferencia entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás, entre el verdadero cristiano y las religiones de Satanás. Los verdaderos creyentes no son parte de este sistema mundano. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Como los 3 hebreos debemos adoptar una posición firme contra Babilonia y testificar de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. La lección profética. Aquí tenemos un cuadro de los acontecimientos de los últimos días. Nótese antes que todo que Daniel no estaba cuando ocurrieron estas cosas, sino sin duda estaba lejos en asuntos oficiales del rey, y éste aprovechó su ausencia para erigir su imperio impío ídolo. Esto ilustra el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia salga de este mundo, Satanás llevará a cabo sus planes diabólicos para esclavizar las mentes y los cuerpos de los hombres.
En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 13 se nos aclara que Satanás tendrá su agosto después que los cristianos hayan sido arrebatados y llevados al cielo. Por un lado, levantará un gobernador mundial, el anticristo, quien como Nabucodonosor conquistará naciones y establecerá un gobierno totalitario. La iglesia ya no estará aquí, pero habrá 144,000 creyentes judíos sellados por el Señor y protegidos de las artimañas de Satanás. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8 y versículo 14, 1 al 5. El anticristo erigirá su imagen y obligará al mundo a que la adore. Apocalipsis 13. Pero los judíos fieles no se postrarán, como los hebreos en Babilonia. Los 144,000 servirán a Dios y Él los protegerá. Es interesante notar que la imagen del rey Nabucodonosor se identifica con el número 6, 60 codos de alto, 6 codos de ancho, capítulo 3, versículo 1, y la imagen del anticristo se identifica con su número 666. Apocalipsis 13, 18. Es a esta imagen que Jesús llama la adoración desoladora. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22. De modo que Daniel 3 es un pronóstico profético de Israel durante el periodo de la gran tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. Nabucodonosor representa al anticristo, su imagen representa la imagen del anticristo que se erigirá, y los 3 hebreos representan a los creyentes judíos, los 144,000 que serán protegidos durante la gran tribulación. Es probable que estos judíos lean Daniel 3 y lo comprendan y saben que su Dios entrará con ellos en el horno de la tribulación y los sacará de nuevo para su gloria. Cada día podemos ver a nuestro mundo actual avanzando hacia la unificación. En estos días hay cientos de organizaciones y acuerdos que ligan a las naciones una con la otra. Un día habrá los Estados Unidos de Europa y el líder de esa organización llegará a ser un dictador mundial, el anticristo. El escenario está listo, la venida del Señor está cerca. Antes que Jesús vuelva, los cristianos debemos atravesar el horno de fuego, pero no tenemos que temer porque Él está con nosotros. Y es mejor entrar en el horno de fuego que vivir en un lago de fuego por la eternidad.